La semana pasada no concluimos la predicación, de hecho es que la dejamos a mitad y estamos hablando ya hace por lo menos 3 meses acerca de la vida de José. Un ejemplo maravilloso de lo cual haríamos bien todos nosotros en prestar atención. Pero tenemos a José en Génesis 39, versículo 21, al capítulo 40, versículo 23, y tenemos a José en la cárcel, después de haber resistido la tentación de la mujer de Potifar. Él sale corriendo, la mujer de Potifar, así sales corriendo, pues ahora verás. Y Potifar lo mete enfurecido en la cárcel. Así que está 2 años como mínimo, un poquito más seguramente, pero 2 años mínimo en la cárcel que había en la casa de Potifar. Y el título que teníamos era Una perspectiva correcta. ¿Por qué? Porque vemos como cada paso que damos nos aleja del inicio y nos acerca al destino. Y José no estaba mirando lo que había dejado atrás, sino que estaba mirando a Cristo. Y ya habían pasado como mínimo 11 años. Estaba a 2 años, sin saberlo por supuesto, pero estaba a 2 años de llegar a ese plan maravilloso de Dios, donde Él, de forma milagrosa, se convierte en el segundo en Egipto, justamente después de Faraón. No sabía, pero Dios lo iba orquestando de tal modo que José cada día estaba no más lejos, sino más cerca. Y vemos como él no pierde de vista esa perspectiva maravillosa. Pero me salto, por supuesto, no voy a hablar de todo lo que dijimos la semana pasada, pero sí que voy a ir a este punto. Dice: nuestra perspectiva de las circunstancias, aquí no está, ahora sí que estará, nuestra perspectiva de las circunstancias temporales pueden tergiversar nuestra percepción de la fidelidad de Dios. ¿Deja Dios de ser fiel cuando las cosas van mal? En la vida de José vemos que no es así. Y en nuestra vida tampoco es así. Dios permite circunstancias para no alejarnos, sino para acercarnos. Pero nuestra perspectiva tiene que estar puesta, por supuesto, en Cristo. Así que, ¿cómo reaccionas cuando las circunstancias no son lo que querrías que fueran? ¿De qué manera afectan las circunstancias tu percepción de la fidelidad de Dios en tu vida? Un problema muy común en las iglesias es que cuando las cosas no van bien, el primer lugar que dejo de asistir es el trabajo. No, porque si no trabajo no como. Así que el trabajo no es intocable. Es la iglesia. Curiosamente es el lugar donde encontramos más consuelo, más sosiego, más ayuda. ¿Sabes? Hay un versículo que dice: soportándoos, no con paciencia, llevad los unos las cargas de los otros. ¿Sí? ¿Conoces el versículo? Pero esta frase también habla de dejad que los demás lleven vuestras cargas. Porque muchas veces no queremos que las lleven. De hecho, es que nos metemos en un rincón, nos arrinconamos solitos y pretendemos pues llevarlos solos. Y tenemos un privilegio tan grande en la iglesia y tantas veces lo desaprovechamos. Dios no quiere que lleves las cargas. Por eso ha dado a la iglesia, para que podamos ayudarnos. Pero no, somos orgullosos. No, queremos hacerlo nosotros. No voy a compartir mi carga con nadie. La Biblia dice que nos compartamos las cargas, que nos ayudamos mutuamente, pero no queremos. Cuán importante es estar dispuesto a llevar la carga del hermano, pero cuán importante también es dejar que lleven la carga también por ti. Y muchas veces no ocurre así. Así que, ¿cómo reaccionas cuando las circunstancias no son las que tú querrías?
¿Buscas a Dios? ¿Buscas el consuelo, la dirección, la provisión, la gracia que Dios da? ¿O sencillamente dejas lo más importante de lado e intentas sacarte tú mismo las ascuas del fuego? Así que la semana pasada resumimos un poquito cómo fue la historia de José en este evento, y José es puesto en la cárcel de manera totalmente injusta, pero rápidamente el carcelero se da cuenta que le ha tocado lotería y le da las llaves de la cárcel, y todo lo que se hace en la cárcel lo hace José. Y José es prisionero, pero a su vez tiene sus responsabilidades. Y Potifar, que sabe que él es apto, que él es alguien trabajador, que es alguien de confianza. Curiosamente, después de lo que ocurre con su esposa, me imagino que él imaginaba algo, pero bueno, lo pone en la cárcel. Está el copero y el panadero que hacen algo en contra de Faraón. Faraón los pone en la casa de Potifar, en la cárcel que había en la casa de Potifar. Y José es puesto a cargo de ellos. Así que José se ocupa de darles comida, de proporcionarles aquello que necesitaban. Eran gente importante, no eran cualquiera. Y tienen un sueño. Y este sueño los deja apesadumbrados, los deja tristes, los dejan con el rostro cambiado. José se da cuenta y va a ellos y le dice: ¿qué os pasa? No estáis bien. ¿Qué os pasa? Explícame el sueño. Piden el sueño, y así como José interpreta, el copero es restaurado, el panadero muere, y José le dice al copero: copero, acuérdate de mí cuando estés delante de Faraón, porque yo estoy aquí injustamente. He sido robado y tampoco he hecho nada para estar aquí. Así, sí. Y el copero se olvida de José. Y aquella luz de esperanza de poder salir de esta injusticia se desvanece, desaparece. Y José, ya está bien, ya estoy harto, lo tiro todo por la ventana, ya no me merezco estar aquí, estoy harto contigo, Dios, porque no me respondes, estoy harto. No, José sigue siendo fiel. 13 largos años de pesadilla, podría ser pesadilla tranquilamente, de injusticia, pero en vez de buscar el lado negativo, lo que hace José es buscar el lado positivo. Y como dice Pablo, me he contentado a vivir, ya sea pobre, ya sea rico, en enfermedad o en salud. Estoy aquí, voy a hacerlo lo mejor posible. Gloria a Dios por esta actitud. Menudo ejemplo. No vemos ni una queja de José en su situación. Así que aquí nos quedamos. Y vamos al punto número 2. Las circunstancias adversas no eliminan a Dios de la ecuación. Importante. Las circunstancias adversas no quiere decir que Dios ya esté inexistente. Y fíjate que el plan de Dios no era tan evidente. Para nosotros es evidente porque estamos aquí, lo leemos la historia de principio a fin, y qué bueno es verlo desde fuera, ¿no? Está todo escrito, está todo acontecido y ves cómo Dios dirige fácilmente. Pero ponte en los pies de José. Ponte en los pies de José. Vívelo en tu carne. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está Dios en ello? ¿Dónde está Dios cuando me vendieron como esclavo? ¿Dónde está Dios cuando me compran como esclavo? ¿Dónde está Dios cuando me echan a la cárcel si no he hecho? ¿Dónde está Dios? ¿Está fuera de la ecuación? Mira, fíjate que la vida de José está marcada por 3 sueños. Está el sueño, su sueño, donde él sueña, ¿os acordáis? Que las estrellas se arrodillan ante su estrella, incluso el sol y la luna se arrodillan, los manojos de trigo se arrodillan o se inclinan ante él. Ese fue su sueño. Ahora, ¿hasta qué punto José entendió que este sueño decía que él iba de algún modo a gobernar sobre su familia? La Biblia no lo dice, posible que captase algo, posible que no, pero ese fue su sueño. El sueño del copero y el panadero, y finalmente veremos también el sueño del faraón. Pero el sueño formulaba un futuro donde José estaría por encima de su familia, por encima del resto. ¿Pero dónde estaba José ahora? En la cárcel.
de manera totalmente injusta. Y ahí está el sueño por ahí pululando. ¿Tendrías tú dudas de lo que Dios ha diseñado para ti? Yo, personalmente, creo que tendría dudas. Hemos cantado esta mañana, grande es tu fidelidad. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad, nunca fallan. Y por los siglos, el mismo serás. Lo hemos cantado. Pero ¿cuántas veces hemos dudado de la fidelidad de Dios en nuestra vida? Porque las cosas no van como nosotros queremos. Pero Él es un Dios fiel. Fíjate en las palabras del versículo 14, en el capítulo 40. Fui hurtado de la tierra de los hebreos. No pertenezco a este lugar. Me sustrajeron de donde pertenecía. Él sabía que estaba ahí injustamente. Todo eso estaba en su mente. Así que en apariencia, cada día que pasaba lo alejaba más de su familia, pero en realidad cada día estaba más cerca del cumplimiento del plan de Dios. Vamos a Isaías 14, Isaías 14, 26 y 27, porque veremos aquí que las circunstancias adversas no eliminan a Dios de la ecuación. Isaías 14, 26 y 27 dice: este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un diseño para ti, y va a mover los hilos necesarios para que su plan sea cumplido, en tanto tú estés siguiendo su voluntad. Y José no jugó con la voluntad de Dios, él siguió haciendo aquello que debía hacer. Y recordamos que él no tenía mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos estaban todavía lejos en el futuro. Él tenía un concepto de Dios que había sido comunicado por voz, por su padre, quizás por su abuelo. Pero él lo hacía lo mejor que podía. Hacía la voluntad de Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Seguir haciendo la voluntad de Dios. Las circunstancias son temporales, pero la fidelidad de Dios es eterna. Y yo tengo la responsabilidad de seguir a Dios con todo mi corazón. Isaías 46, versículo 9 al 11 dice: acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncia lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Cuando José tiene ese sueño, yo me inclino que sí, él sabía qué iba a ocurrir. Pero fíjate todas las curvas que se avecinan en la vida de José para llegar a ese punto. Y pacientemente va esperando y va haciendo aquello. Y Dios, no hay quien pueda decirle, no, no hagas esto. Dios lo controla absolutamente todo. Él quiere lo mejor para ti. Pero lo mejor para ti seguramente no es lo que tú consideras lo mejor para ti. Pero Él quiere lo mejor para ti. Y Él sabe qué es lo mejor para ti. Qué bueno es confiar en Él. Qué maravilloso es confiar en Él. Descansar en su fidelidad, incluso cuando las circunstancias no son aquellas que más apreciamos, por lo menos humanamente hablando. Letra B. El cuidado de Dios era evidente. Es cierto, el plan de Dios no era tan evidente, pero su cuidado
sí que lo era. Y a lo largo de la vida de José, y en específico en este suceso, el cuidado de Dios era patente. Su situación en la cárcel fue muy similar a su llegada a la casa de Potifar. Fíjate, el versículo 21 dice, pero Jehová estaba, 39-21 dice, Jehová estaba con José, y el 23, porque Jehová estaba con José. Y el versículo 3 del 39 dice, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así que sí que es cierto que ahora no está en la casa, ahora está en la cárcel, pero Jehová estaba igual con él. Y era capaz de hacerlo mejor en la situación más adversa. Jehová extendió su misericordia en la vida de José. La palabra misericordia, versículo 21 del capítulo 39, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Cuando yo hablo extendió, si te extiendo el bolígrafo, te extiendo el bolígrafo. Y Jehová extendió su misericordia. Esta palabra misericordia es la palabra chesed en griego, o keset en griego, que significa, en hebreo, perdón, que significa literalmente ser bueno, bondad, misericordioso. Piensa esta palabra por 5 segundos. Fue misericordioso, extendió su misericordia. ¿Qué te habla esta palabra? Extender misericordia. ¿Cuándo extiendes misericordia? ¿A quién le extiendes? ¿A alguien que está como? ¿Está como? Caído, está mal, está bajo, está necesitado, está en situación complicada, está por los suelos. Jehová extendió su misericordia. Nos habla del corazón de José, cómo estaba en aquel momento. Su corazón estaba por los suelos. ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? Que todo me va mal. Todo lo que yo he hecho, Potifar sabe que Dios lo ha bendecido. Su producto en el campo se ha multiplicado. La casa no tiene ningún problema. Dios ha bendecido su hogar de forma maravillosa. Potifar, tú lo sabes. Y ahora estoy en la cárcel por algo que yo no he hecho. Ahora estoy en la cárcel por haber guardado mi testimonio, haber protegido a tu esposa, haber evitado que ella caiga en adulterio conmigo. Y ahora tú, Potifar, me metes en la cárcel. ¿Pero qué he hecho? Y puedes ver un corazón en todos los suelos. Era humano, no era un ser superior, José. Era como tú y como yo. Pero José, y Dios permite que eso ocurra. ¿Y qué es lo que hace Dios? Extiende su misericordia. Se preocupa de él. Le ayuda. Le da aquello que él necesita. Muestra su bondad. Sabe Dios que no era fácil para José. Comprendía su condición, su corazón, su desilusión, pero extiende su misericordia. ¿Y no es eso lo que hace Dios con nosotros? Extender su misericordia cuando las cosas no van como queremos nosotros. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más o probados, más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahí está la misericordia de Dios. Él es un Dios déspota que permite que vayas por situaciones que no puedes superar. Él está allí a tu lado, dispuesto a darte de su misericordia para que tú puedas soportar esta dificultad, esta tentación, esta prueba. Él está con la mano extendida, con su misericordia en la mano, dispuesto a ayudarte. Ahora, José no está enfadado con Dios y hace así con su mano. Quítala aquí, no quiero esta mano, ya estoy harto de esta mano. No, él la acepta, él la recibe. Número 2, Jehová le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Igual que hizo cuando José llegó
a la casa de Potifar. No hay persona que pueda resistirse a la gracia de Dios. Fíjate, le dio gracia a los ojos del carcelero. Seguramente el carcelero conocía a José. Fueron 10 años sirviendo en la casa de Potifar. Así que los siervos entre ellos se conocían, seguro. Posiblemente el carcelero sabía de José y de cómo actuaba, de cuál era su carácter. Pero igualmente le da gracia a los ojos del carcelero. Es como cuando Daniel y sus amigos llegaron a Babilonia y este eunuco que estaba a cargo de ellos hallan gracia a los ojos del eunuco. Dios puede tocar el corazón de cualquier persona, si esa es su voluntad. El corazón de tu jefe, el corazón de aquella persona que alquila tu piso, el corazón del banquero, el corazón del rey de España, si quiere. Si así es su voluntad. Ay, no le cuesta. Solo tiene que hacer así. Y automáticamente va a hacer su voluntad. No es de magia. Él tiene control sobre todas las cosas. Él tiene el poder de cambiar tu situación, si así es su voluntad. Pero no me corresponde a mí cambiarlo. A mí me corresponde confiar en Él. Y vemos como Dios muestra ayuda a José, mostrando, extendiendo su misericordia y dándole gracia a los ojos de la cárcel, del carcelero. Número 3. No solo eso, sino que además Jehová prosperaba todo lo que José hacía. El cuidado de Dios era evidente en la vida de José. José hacía todo en la cárcel y al igual que hizo en la casa de Potifar, Jehová lo prosperó. Gloria a Dios. Salmo 86, 16 y 17 dice: mírame y ten misericordia de mí, da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Versículo precioso, porque habla de aquellas pequeños toques de amor de parte de Dios. Y es cierto, estoy en la cárcel y todo me va mal, injustamente, pero Dios da ciertos toques de su misericordia. Y ahora el carcelero, y ahora aquí este sueño, y ahora te cuido por aquí, y ahora te muestro aquello. Y de nuevo, Dios no te va a dejar abandonado a la buena de Dios. Se dice, ¿no? Sí, haz lo que quieras, yo me aparto de ti, espabilate, aprende, discurre. No te tira del nido y deja que te caigas abajo, sino que en la dificultad te va dando esos destellos de su amor. Y es lo que dice el salmista. Cuando habla, dice: mírame y ten misericordia de mí, da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva, haz conmigo señal para bien. Está todo oscuro. Dame una señal. Dame algo que me ayude en mi debilidad, que me ayude en mi pobreza. Recuérdame tu fidelidad. Mira que estoy débil. Mírame que estoy temblando. Mírame que estoy desfalleciendo. Dame una señal. Y Dios es bueno. Y tanto muchas veces nos da un pequeño toque que nos recuerdan de su fidelidad. Y Dios prosperó a José. Era un toque de la fidelidad de Dios. Y Dios dio gracia a José incluso en medio de la dificultad. Era un toque de gracia en la vida de José. Y entendemos que la intervención de Dios era, por supuesto, evidente desde el principio de la vida de José. ¿Tú crees que el copero y el panadero delinquiesen pilló por sorpresa a Dios? No, por supuesto que no. José quizás no lo sabía. ¿Y por qué harían estos dos? ¿Estará Dios preparando un sueño en sus vidas para que yo pueda interpretar? No, él no tiene idea. Llegan 2 personas nuevas a la cárcel. Cuídalos, los cuido. Nada más. Pero por supuesto Dios estaba al tanto. Y delinquieron porque Dios estaba detrás.
y lo ves en la historia de José repetidas ocasiones. El favoritismo de Jacob. Y por supuesto, ojo, no quiere decir que Dios quisiese que estas dos personas delinquiesen contra Faraón. Pero él sabe qué va a hacer. Y estaba todo en su plan. Tampoco quería decir que Dios quería que Jacob tuviese favoritismo con su hijo. ¿Qué padre, qué buen padre muestra favoritismo por un hijo por otro? Eso es un error. Pero aún así estaba bajo el plan de Dios, bajo su dirección. El favoritismo de Jacob, la túnica de colores que hace que incremente el odio de los hermanos hacia José. Ahí ves la mano de Dios empezando a mover los hilos. Los sueños de José acrecientan esa envidia de los hermanos. Los madianitas que pasaban por ahí no fue casualidad. Que fue vendido no fue casualidad. Que fuese comprado por Potifar no fue casualidad. Que la esposa de Potifar fuese una lujuriosa no fue casualidad. Que él huyese, que él fuese acusado injustamente no fue casualidad. De nuevo, el panadero y el copero fueron culpables, a que fuesen metidos en la cárcel, no fue casualidad. Que soñasen, por supuesto no fue casualidad. Y es Dios dirigiendo cada situación, cada circunstancia, por cosas buenas o por cosas malas. Pero ahí está Dios orquestando. ¿Cuántas veces ocurren cosas por manos de impíos que son para beneficio de la iglesia? Fíjate, la iglesia en Hechos se extendió por todo el mundo conocido. ¿Sabes por qué? Porque un emperador decidió perseguir a la iglesia. Una injusticia totalmente. ¿Qué habían hecho los cristianos? Nada. Culpables. Eran culpables de no seguir a ese Dios, a ese emperador. Pablo mismo es culpable de que la iglesia, al principio de todo, fuera por todas partes. Y fue una mala acción, pero era el plan de Dios. Y gracias a esa mala acción, el evangelio se expandió grandemente. Fue necesario. Sufrieron los creyentes, sufrieron. Aprendieron paciencia por sufrimiento. Y el evangelio llegó a muchas personas gracias a esa persecución. Y Dios es capaz de usar lo bueno y lo malo para nuestro beneficio. El kit de la cuestión es la actitud que tienes tú en medio de la circunstancia. Ahora, si tú coges en la vida de José y las miras individualmente, ¿de cuántas de estas circunstancias podría José pensar que Dios estaba detrás de ello? ¿De cuántas pensarías tú que Dios estaba detrás de ello? ¿Estaba Dios detrás cuando José era vendido a los madianitas? Pues José, seguramente, ¿qué está pasando aquí? Él no podía ver que Dios estaba detrás. No, me está vendiendo porque Dios quiere que me vendan, así que sí, llévame arriba. Es su pregunta. No, dice que estaba gritando, estaba sollozando, estaba mirando a sus hermanos con angustia. Pero, con el paso de los años, José dice, no sepa mal haberme vendido, porque era voluntad de Dios, para salvación a todo el pueblo. Y en todo ese transcurso, vemos como José no se queja, sino que sigue fielmente a Dios. Como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Número 3, las circunstancias adversas no eliminan la necesidad de fidelidad. Las circunstancias adversas no eliminan la necesidad de fidelidad. José fue fiel en su servicio. Siempre fue fiel haciendo lo que tenía que hacer. Si vamos a Colosenses 3, 28 y 23, dice, siervos, ¿a quién está hablando aquí? A cristianos que eran siervos, esclavos. Y José tiene Pablo tiene un párrafo para ellos. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Pablo aquí?
Está hablando no a ti, que eres trabajador, que eres un jefe y te está diciendo, trabajador, haz lo mejor que puedas como para el Señor y al final de mes tú tendrás su salario. No, está hablando a siervos, a prisioneros, a gente que era menos que un animal, a ojos del amo. Que si yo te quiero matar, te mato y punto. Te envío las fieras y punto. Y no hay que me discuta. ¿Y qué dice Pablo? ¿Siervos? ¿Trabajar como para el Señor? Es fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Son palabras duras. Pero Pablo, ¿tú te das cuenta que yo estoy aquí injustamente? Pablo, ¿tú te das cuenta que yo no me merezco estar aquí? Tengo mi familia y me han apresado. No conozco la libertad. ¿Te das cuenta que si me quieren matar, que me apalean, que me hacen esto, me hacen aquello, y yo no puedo decir ni mu? Y Pablo está diciendo que yo obedezca en todo a mi amo, sino y que lo haga con corazón sincero, temiendo a Dios, y que lo que haga lo haga para la gloria de Dios. Ese mandamiento es lo que estaba haciendo José. Fue fiel en su servicio. En vez de quejarse y levantar el puño, lo que hacía es, esto me ha tocado vivir, lo voy a hacer lo mejor posible. Menuda lección que tenemos aquí en la vida de José. No sé cómo ves tú a tu jefe, si vives en constante crítica, pero el jefe necesita ver el testimonio de un buen creyente, de alguien que hace las cosas como para el Señor. Y Dios tiene la capacidad, si quiere, de tocar, de darte gracia a los ojos de tu jefe. O de endurecer los ojos de tu jefe. Pero eso no quiere decir que tú tengas que dejar de ser fiel. El mandamiento es el mismo. José fue fiel en su integridad. Fíjate la actitud de José en este transcurso. Ya no solo el servicio, pero cuando el copero y el panadero están ahí y él les sirve, les pregunta, le dice, ¿por qué parecen hoy malos vuestros semblantes? ¿Qué actitud manifiesta de José estas palabras? Pues un interés por las personas. Y eran prisioneros, pero tenía un interés real por los siervos. ¿Por qué estáis tristes? ¿Qué os pasa? ¿Qué razón hay de estar triste? ¿No veis aquí qué bonitas paredes tenemos aquí? ¿Qué rejas tan preciosas? Está todo bien lleno de paja y lleno de ratas, es incómodo, hay mala comida. ¿Por qué estás triste? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué os pasa? La actitud emana por todas partes. Fiel en su integridad. Así que contadme el sueño. ¿No pertenecen a Dios las interpretaciones? Vale, a José entendió el sueño, su sueño, que un día se arrodillarían ante él, sus hermanos, su familia, pero ahí estaba en la cárcel. La luz del final del túnel estaba bien apagadita. Y él dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contadme vuestro sueño. Una fe ciega en Dios. ¿Os acordáis de la mujer de Job? Cuando dice, entonces le dijo a la mujer, aún retiene tu integridad, maldice a Dios y muérete. Job lo había perdido todo. Y la esposa, y Job también, se mantuvo íntegro, incluso en la dificultad. Y José, en vez de maldecir a Dios, y aquí estamos otra vez con los sueños que no se cumplen, dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? Dímelo. Dime el sueño, que te lo cuento. Te voy a explicar. Y finalmente, José fue fiel en su soledad. José fue fiel en su soledad. Fíjate que no tenía nada de apoyo. No tenía familia, no tenía amistades, no tenía compañerismo, no tenía una iglesia a la que podía ir. De hecho, hasta este momento percibimos que José era una persona solitaria.
solitaria. Y cuando de repente aparece una luz de esperanza y el copero vuelve a Faraón y es restituido, acuérdate de mí, esa luz se vuelve a apagar. Imagínate el espíritu de José yéndose de nuevo para abajo, como humano. Acuérdate de mí porque yo no he hecho para merecerme estar aquí. Fui hurtado. No estoy donde yo debería estar. Y se desvanece de nuevo. Y aquí está su espíritu de nuevo, otra vez hundiéndose, pero a su vez aferrándose al Señor. Así que es cierto, cada día que pasa nos aleja más del inicio, pero también nos acerca más al cumplimiento del plan de Dios. Así que nuestra perspectiva de las circunstancias temporales pueden tergiversar nuestra percepción de la fidelidad de Dios. ¿Cómo reaccionas cuando las circunstancias no son lo que querías que fueran? El versículo, capítulo 41, semana que viene, Dios mediante, dice: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, el tercer sueño en la vida de José. Y explica el sueño, y José entra en escena en el palacio de Faraón. Y de repente, todo lo que había sido pesadumbre, esclavitud, alejado de todo aquello que él amaba, así, José, Faraón te llama, arréglate rápido. Lo afeitan, sube arriba, habla con sabiduría, y Faraón, que por supuesto tuvo gracia, o Dios puso gracia en los ojos de Faraón a José, dice: ¿y quién mejor para dirigir mi reino que este hombre? Y por obra milagrosa, Dios transforma la condición de José y lo convierte como segundo en el reino hasta el final de sus días. Y José recibió el fruto de su paciencia, de su aflicción, de su confianza, de su fidelidad, y fue usado como instrumento de Dios para salvación al pueblo de Dios. ¡Qué maravillosa historia! Pero cuán importante es poder ir a través de su historia y ver con precisión cómo Él responde a cada situación según la voluntad de Dios.